Paz a vosotros, hermanos. El tema que corresponde al sábado 23 de septiembre de 2023 lleva por título Caridad. El texto base: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Y el objetivo: comprender que la caridad es la esencia de Dios y que es nuestra responsabilidad como sus hijos manifestar este don en nuestro diario vivir. Bueno, mis hermanos, en cuanto a este tema, que es un tema que considero lo dominamos todos los que predicamos la palabra de Dios y lo conocemos a profundidad porque se ha predicado demasiado. Es un tema que en cierta manera pudiéramos llamarlo sencillo en su expresión. Sin embargo, hermanos, estamos viendo la situación de la iglesia en los últimos tiempos y estamos viendo que en realidad este tema sigue siendo de mucha importancia el predicarlo en estos días, porque lejos de verse una caridad completa o total en la iglesia, se ven situaciones que muchas veces entristecen por la forma en que nosotros como hijos de Dios nos comportamos, alejados del amor, alejados de las cosas verdaderas, alejados de lo que la palabra de Dios explica. Cuando el lema nuestro en este mes es comprendiendo mi doctrina, es que entendamos todo aquello que nosotros como hijos de Dios debemos de practicar a cada momento. Hermanos, en este sentido vamos a entender nuestro texto base. ¿Qué implica conocer a Dios o cómo saber que yo conozco a Dios? Cuando manifiesto amor, cuando manifiesto caridad, esta es la forma en que nosotros demostramos que realmente conocemos a Dios. Y esto es lo que debemos de hacer nosotros. Nadie puede gritar a los cuatro vientos y decir: yo conozco a Dios, solamente proclamándolo, sin haber practicado lo que nuestro Dios dice. Y esta parte debemos de irla entendiendo cada uno de nosotros. Decía nuestro Señor Jesucristo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. No es de labios, es de que hagamos las cosas conforme a la voluntad de nuestro Dios. Es por esto mismo que la palabra de Dios allá en Primera de Juan 2, versículo 4, dice: el que dice yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. No podemos decir yo le conozco, es como el texto base. El que no ama no conoce a Dios. Si alguno dice yo le conozco, pero en realidad no guarda sus mandamientos, pues en realidad no le conoce. Los mandamientos de Dios, hermanos, están basados precisamente en el amor, en la caridad, en el amor, en toda la extensión de su palabra. Amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sabemos los alcances de la ley de nuestro Dios y entendemos precisamente que la ley incluye como base fuerte y sólida la caridad o el amor. ¿Por qué? Bueno, ya nuestro objetivo también nos explica esta parte, que el motivo es porque la caridad es la esencia de Dios. Dios es amor. Y desde esta forma y desde este sentido debemos de comprender las palabras y entender lo que la palabra de nuestro Dios nos está explicando. También debemos recordar el citado profético de nuestro Señor Jesucristo allá en Mateo 24:12, cuando dice: y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. ¿Qué es lo que resfría la caridad? ¿Qué es lo que acaba con la caridad?
el aumento de la maldad, decía el Señor Jesús. El aumento de la maldad. El mundo, hermanos, sabemos que está puesto en maldad, pero entendemos en el tiempo que estamos viviendo que esa maldad cada momento se está manifestando de forma más fuerte, más progresiva, notable. Y esa maldad, hermanos, es la que está acabando con la caridad. En el mundo no hay caridad porque hay maldad. Sin embargo, lo triste aquí es ver cómo toda esta maldad está empezando a cubrir la iglesia de Dios. No debemos permitir esa parte, porque dice la Biblia que la luz en las tinieblas resplandece. ¿Cómo es posible que las tinieblas apaguen nuestra luz? No es posible. No es posible que en nuestras congregaciones haya odios, haya rencillas, haya pleitos, haya desacuerdos, que estemos interesados solo en nosotros mismos y que no nos importe lo que le suceda a los demás. No es posible que nosotros estemos en esas circunstancias o en esa situación, sino que debemos, hermanos, de entender que la forma correcta para poder llegar a Dios y alcanzar su gracia, su misericordia y sus bendiciones, pues precisamente es la caridad. Si nosotros entendemos esta parte, vamos a entender ahora sí la forma en que debemos continuar en esta bendición en la que nosotros hemos sido llamados. Ser hijos de Dios tiene sus responsabilidades. Ser hijo de Dios tiene algo importante para nosotros. No es solamente, pues ya soy hijo de Dios y ya me voy a salvar. No, ser hijo de Dios es demostrar realmente en nuestro diario vivir esas virtudes y esos dones que pertenecen a nuestro Padre Celestial y que por Espíritu Divino nos han sido otorgados a cada uno de nosotros. ¿Cómo decir que tengo el Espíritu Santo cuando no tengo caridad, cuando no hago la voluntad de Dios como es debido, cuando no amo a mis hermanos, cuando no me preocupo en lo más mínimo por lo que les está sucediendo, cuando soy selectivo en la iglesia y solo tengo amistad o plática con algunos hermanos y a los demás, pues no los tengo en buena estima? Cuando me dedico a hablar mal de los demás, que si mi hermano se portó mal, que si mi hermano no está haciendo las cosas de forma correcta, pues debemos entender, hermanos, la parte importante. Decía Santiago, la epístola de Santiago, decía el apóstol Jacobo de una manera importante, hermanos, sobre lo que es la caridad y la manera en que debemos manifestarla. Él decía allá en Santiago capítulo 5, en su versículo número 19 y 20, hermanos, si alguno de entre vosotros ha errado de la verdad y alguno le convirtiere, sepa que el que hubiere hecho convertir al pecador del error de su camino, salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Miren, hermanos, este escrito es bien importante. Es bien importante porque no habla del mundo. Habla de nosotros. Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros, habla de la misma iglesia. Habla de la misma iglesia. Si alguno de entre nosotros se aparta de la verdad, hace cosas que no debe, comete faltas y comienza a llevar una vida alejada de las cosas de Dios y los demás lo vemos, dice, sepa
que el que lo hubiere hecho convertir está salvando un alma de muerte y está cubriendo multitud de pecados. Hermanos, qué tan importante es que nos preocupemos por nuestros hermanos. Este citado invita a preocuparnos por ellos, a ver la situación por la que ellos están. Muchas veces dentro de la iglesia, lejos de darse esta situación, se da lo que es la crítica, el hablar mal de los hermanos. Mira que aquel hermano tan santo que se veía, tan dedicado y tan entregado, mira cómo anda. Pero ¿quién lo levanta? ¿Quién se preocupa por él? ¿Quién lo ayuda? ¿Quién lo visita? Y esta parte, hermanos, la Escritura nos dice que no es así. La caridad va más allá. La caridad va a preocuparnos por los demás, a interesarnos para que los demás se salven, para que los demás sean perdonados, para que lleguemos juntos a la vida eterna. Y esa es la parte que debemos entender y comprender todos nosotros y cómo debemos de preocuparnos en esta parte. Si viéramos este texto y dijéramos, lo voy a hacer, porque al último dice, cubrirá multitud de pecados. Lo voy a hacer para que Dios me perdone a mí mis pecados. Entonces ya no es caridad. Estoy pensando en mí y no estoy pensando en Él. Lo interesante de la cita es que pensemos en Él y que quien necesita en ese momento y en ese instante ser perdonado no soy yo, porque yo estoy en la iglesia, sino Él que se ha apartado y ha errado de la verdad. Y hay que entender lo que el apóstol en su momento tiene para nosotros y cómo nosotros debemos de comprender esa palabra de Dios. Conocemos también de antemano las implicaciones de la caridad allá en 1 Corintios capítulo 13, donde nos habla de cómo es la caridad. Digo las implicaciones porque dice que la caridad es sufrida. Muchas veces, hermanos, sufrimos por practicar la caridad y se sufre por ello y se tienen que soportar muchas cosas porque la caridad también soporta. La caridad sufre en cierta manera, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. En realidad, hermanos, si nosotros vemos en 1 Corintios 13 estas características o implicaciones que la caridad tiene, vamos a ver, hermanos, cómo por amar a Dios se sufre. Tenemos a alguien que mostró a plenitud la caridad por todos nosotros. Cuando dice la palabra de Dios, nuestro Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. La primera oportunidad en la que vemos es la entrega del Padre Celestial. Entrega a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, por amor a todos nosotros. Esa es una forma notable y de grande ejemplo para nosotros de lo que significa a plenitud la caridad. Entregar a su Hijo amado por amor a todos nosotros. Y ahora nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hace nuestro Señor Jesucristo? Y nuestro Señor Jesucristo menciona y dice que no hay mayor amor que este, que alguno dé su vida por sus amigos, por sus hermanos, por aquellos que ama, por aquellos que tienen grande estima. No hay mayor manifestación de la caridad que esta. Y entonces nuestro Señor Jesucristo dio su vida en la cruz por todos nosotros. ¿Qué debemos hacer nosotros para mostrar nuestra caridad? ¿Hasta dónde llega la caridad? Ese es algo que debemos de tenerlo claro y entendido todos nosotros, porque es la forma en que la caridad, hermanos, se va a manifestar. Dice 1 Corintios 13 en su versículo 1, 2 y 3, que de nada sirve que tengamos, no sé,
dones de lenguas, que podamos hablar incluso lenguas angelicales. De nada sirve que tengamos profecía y que entendamos todos los misterios que la palabra de Dios encierra, que tengamos una fe tan poderosa que traspasásemos los montes, de que tuviésemos esa capacidad de todas nuestras pertenencias, todos los bienes que nosotros tenemos, los repartamos a los pobres por igual y nos quedemos absolutamente sin nada. De nada sirve todo esto si en nuestro corazón no hay caridad. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa que la caridad no tiene que ver con lo material, no tiene que ver con lo que se mira. La caridad es algo sublime que nace en el corazón por gracia y espíritu de Dios. No es algo que se consiga en el mundo, ni es algo que se pueda manifestar como cuando nosotros nos arreglamos y nos ponemos un hermoso traje, un hermoso vestido y salimos a la calle arreglados y adornados. La caridad no es de adornos. La caridad es algo que está en el corazón y en el interior de todo ser. Que hay manifestaciones de ello, las hay y en abundancia, pero no se ve afuera. No vamos nosotros a decir, yo quiero demostrarle a la gente que tengo caridad y voy a regalar un terreno, voy a regalar una propiedad, como lo hicieron aquellos hombres que cayeron muertos ante la presencia de los apóstoles en aquel día, cuando de verdad, hermanos, no pudieron demostrar su caridad, porque lo que estaban haciendo no lo hacían por amor a Dios, no lo hacían porque en ellos había caridad, sino porque querían figurar, porque querían notarse ante las demás personas que estaban allí, ante los hermanos. Y vemos la tragedia grave que sucedió en aquel día, según lo narran los Hechos de los Apóstoles en su capítulo 5. Y Ananías y Zafira quedaron muertos en aquel día porque mintieron a Dios, mintieron en aquel día a la iglesia. El apóstol Pedro menciona que no se estaba mintiendo a ellos, sino que se estaba mintiendo al Espíritu Santo. Y porque Dios en realidad no puede ser burlado. Y de esta manera, hermanos, nosotros vemos cómo nuestro Dios se ha manifestado en muchas ocasiones para enseñarnos lo que de verdad es caridad. Caridad es algo especial y sublime, como el objetivo lo dice. Es la esencia de Dios. Y esto nace en un corazón perfecto. Y es lo que debemos entender cada uno de nosotros con respecto a lo que en esta ocasión vamos a predicar. Es por ello, mis amados hermanos, que sería bueno que nosotros oráramos como lo hizo en una ocasión el salmista allá en el Salmo 51:10, cuando dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Que entendamos, hermanos, que vamos a practicar la caridad, el amor, pero no a la forma del mundo, porque el amor del mundo no es amor verdadero, no es amor en realidad, sino que lo hagamos conforme a la voluntad de nuestro Dios. ¿Quién nos puede ayudar para ello? Solo nuestro Dios. Que nos quite ese corazón de carne, que nos quite esa carnalidad que hay en nosotros. Quizá estamos viviendo en un mundo en el que vemos la forma de comportamiento del mundo y hemos confundido muchos conceptos y nosotros llevamos una vida conforme al mundo, creyendo que lo que estamos haciendo está bien y que nuestra forma de amar, que nuestra forma
de hacer las cosas es la correcta, cuando en realidad a los ojos de Dios lo que estamos haciendo no es agradable. Y estamos a tiempo de rectificar para que hagamos las cosas de manera correcta y realmente los que estamos buscando hallar gracia en los ojos de Dios, lo consigamos, mis hermanos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pidiéndole a Dios que haga el milagro en nosotros y que quite ese corazón de carne y que cree en nosotros un corazón nuevo, pero que sea un corazón limpio, un corazón verdadero, un corazón sincero, un corazón conforme a la voluntad de Dios y que renueve, porque de esto se trata, de hacer nuevas las cosas en nuestro ser. Renueve un espíritu que sea recto delante de Dios. Esto hará, hermanos, que la caridad que nosotros practiquemos sea la caridad verdadera. Y no nos estemos engañando ni a nosotros mismos, ni engañemos a los demás, porque en realidad lo vamos a hacer con sinceridad de corazón. Dios quiere gente sincera dentro de su iglesia. Y creo que la forma en que podemos hacerlo es ahora sí que buscando la voluntad de nuestro Dios, su sabiduría infinita, y hagamos todo conforme a esa voluntad divina. Le decía nuestro Señor Jesucristo a los fariseos en reclamo algo importante. Dice en Lucas 11:42, mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, mas el juicio y la caridad de Dios pasáis de largo, pues estas cosas era necesario hacer y no dejar las otras. Muchas veces somos muy dados, hermanos, al fanatismo, por decirlo de alguna manera. Permítanme esta expresión. Y nosotros somos muy dados a estar quizá hincados de rodillas a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 8, a las 10 de la noche, orando y orando siempre, buscando cantar a Dios, buscando estar siempre en todas las cosas. Diezmamos, somos fieles en el diezmo, hacemos muchas cosas que de alguna manera nos gusta hacer por entrega a Dios y nos dedicamos en bastantes cosas, pero seguimos odiando, seguimos hablando mal de los demás, seguimos haciendo las cosas de una forma inadecuada, sin caridad, sin amor. ¿De qué nos sirve todo lo demás? Dice el Señor Jesús, estas cosas era necesario hacer y no dejar las otras. No que sea malo lo que estamos haciendo, lo malo es que lo que hacemos no lo mezclemos con amor, porque si no tenemos caridad, de nada nos sirve, como ya les había dicho, todo lo que nuestro Dios hace por cada uno de nosotros. Y esto, hermanos, es importante que nosotros hagamos. Dice Romanos 13:10, y lo conocemos, la caridad no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es la caridad. Y esto es importante, hermanos, que lo tengamos presente a cada momento de nuestra vida, para que cumplamos, hermanos, precisamente la ley de nuestro Dios, conforme a lo que Dios está demandando de cada uno de nosotros. Hay muchos dones, hay muchas cosas que nosotros podemos seguir y que nosotros podemos hacer, pero sabemos de antemano que la mayor de todas las virtudes, el mayor de todos los dones, es precisamente la caridad. Y es algo, hermanos, que debemos de hacer siempre. Por eso finalizó con un texto bien cortito, 1 Corintios 16:14. ¿Y cuál es el consejo del apóstol aquí? Dice, todas vuestras cosas sean hechas con caridad.
si todo lo hacemos con caridad. Donde quiera que estemos, en nuestro trabajo, en la iglesia, porque no nada más en la iglesia se manifiesta la caridad, también en donde estamos, también en el mundo. A pesar de que el mundo esté puesto en maldad, nosotros no debemos de igualarnos con él, ni hacer las cosas que ellos están haciendo. Mantenernos firmes en lo que nosotros hacemos, amar hasta el fin, porque eso es lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Todo lo que hagan, todo lo que hagamos, sea hecho con caridad. Este es el ejemplo, o esta es la orden y el consejo de nuestro Dios para todos nosotros. Espero que sirva de edificación, hermanos, para la iglesia, este tema tan hermoso que trataremos en este sábado, primeramente Dios. Que Dios sea con todos, hermanos. Paz a vosotros.